soy Miriam Victoria y os doy la bienvenida al programa de moda. Pues primero de todo espero que hayáis pasado unas grandes vacaciones, porque ahora reemprendemos con esta temporada. Bueno, ya hicimos un primer programa fuera, que fue con grandes entrevistas al diseñador Alberto Cerdán y con Cayetana Guillén Cuervo, y hoy continuamos con un programa que vamos a grabar aquí en el plató, porque durante este verano hemos recibido bastantes emails comentándonos el interés que teníais en algunos temas en concreto. Pues aquí en De Moda hemos estado haciendo un repaso por las biografías de personajes muy importantes como Marilyn Monroe, como Audrey Hepburn, y todos ellos siempre tienen un pequeño misterio a lo largo de sus vidas, porque detrás del personaje, detrás de los grandes iconos de la moda, siempre hay una persona, y muchísimas veces esa persona esconde un pasado turbulento, difícil, y aunque siempre muestren la mejor de sus caras, detrás hay vidas a veces tormentosas, con finales también tormentosos. Y por eso hoy vamos a hablar de la muerte trágica de algunos de los diseñadores, algunos de los grandes diseñadores de la historia, que han tenido muertes cuanto menos trágicas o misteriosas. Y hoy vamos a tratar de este tema, vamos a hacer un breve repaso y lo vamos a compartir con todos vosotros. Pues en primer lugar tenemos a Christian Dior. Christian Dior ha sido un gran diseñador, muy conocido por todo el mundo, emblemático diseñador, que murió en 1957 y fue una muerte así como un poco, cuanto menos, extraña, porque aunque formalmente dijeron que había sido un ataque en el corazón, realmente habían signos, aunque obviamente nada está constatado, por eso es un misterio, de que esto pudo ser porque comiendo se atragantó con una espina, que cuanto menos es extraño, y también comentaron que podía haber sido porque estaba en ese momento manteniendo relaciones íntimas con dos jóvenes y eso pues tampoco podía salir a la luz. En ese momento él tenía solo 52 años, es decir, con una gran trayectoria profesional, un diseñador conocido y por todos los tiempos, grandes famosos de los momentos vestían su ropa. Además fue pionero también en lo que es la línea de perfumes, Christian Dior, y también pues ahora, al día de hoy, después de 55 años de su muerte, continuamos sin saber realmente qué es lo que sucedió. Así que vamos a hacer un pequeñito repaso por su vida para que conozcamos un poquito más al personaje, a Christian Dior, el gran diseñador de todos los tiempos. Christian Dior era hijo de una familia de la burguesía de provincias francesa. Fue educado como diplomático en la École des Sciences Politiques de París. Luego comenzó a trabajar en la industria de la moda y esa era su verdadera vocación. En primer lugar, Dior hizo bocetos para Robert Piquet, el gran diseñador parisino de la época, y en 1936, respaldado por el magnate textil Marcel Boussac, al cual le llamaban el rey del algodón, estableció una casa de costura en París. En solo 20 años expandió su negocio a 15 países y proporcionó empleo a más de 2.000 personas. También diversificó el negocio, sobre todo en productos de lujo, zapatos, bolsos, lencería y perfumes, como antes os he dicho, porque es un gran perfumista. El éxito fue rotundo y él pues quedó también pues como uno de los grandísimos diseñadores de toda la historia de la alta costura en París. Y el 24 de octubre de 1957 fallecía, como hemos dicho, oficialmente mientras jugaba cartas y por un ataque de miocardio. Después de su muerte, la Casa Dior ha continuado con una actividad con otros diseñadores de gran renombre como Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons o María Grazia, actual directiva creativa de Dior y anteriormente fue Valentino. Dior es especialmente conocido por su línea New Look, que fue un poco lo que le hizo más conocido, y por un determinado estilo de vestir, como serían los hombros torneados, una cintura estrecha, una falda amplia y con un largo que solía utilizar de unos 20 centímetros antes de tocar el suelo. Este sería como, digamos, el estereotipo de los diseños de Dior.
Él, además, para la colección de 1947, que fue un poco la que le catapultó más a la fama, creó la chaqueta bar jacket, que en inglés quiere decir una cintura ceñida que enfatiza las curvas del busto y las caderas. Él ha representado siempre la elegancia clásica, la vuelta de la imagen femenina y supuso una gran recuperación del lujo y el exceso tras la depresión de la Segunda Guerra Mundial. Durante una entrevista en 1953 le preguntaron ¿cuál es la reina que más le ha gustado vestir? Se atrevió a decir que la única reina que vestí fue a Eva Perón. De hecho, llegó a tener tal afinidad con el glamour de la ex primera dama argentina que poseía un maniquí con las medidas de Eva en su atelier. Por otra parte, también Dior ha vestido celebridades como Sofía Loren, Julie Andrews o Jennifer Jones en Estación Termini, por la que estuvo nominado en el Oscar en 1953, y Ingrid Bergman en Indiscreta, Olivia de Havilland en La hija del embajador, entre otras. Después de haber hablado un poquito de Christian Dior, vamos a empezar, vamos a tratar otra muerte que fue muy hablada, porque además esta es mucho más reciente, ya que sucedió el 8 de enero del 2013, y se trata de Manuel Mota, el director creativo de Pronovias, de la célebre casa Pronovias. Era un hombre muy conocido por todos, porque él era el director creativo, era el diseñador que había creado estos grandes y lujosos trajes de novias tan conocidos, y era un hombre también muy conocido por su sensibilidad, por una homosexualidad también abiertamente declarada y por su estilo. La verdad es que era un hombre querido, pero su muerte fue cuanto menos trágica, y en este caso era evidente, es decir, en este caso lo encontraron en el ambulatorio, tendido en el suelo y con un puñal clavado en el pecho. Junto a él encontraron 3 notas a través de las cuales se determinó que había sido un suicidio, y una estaba dirigida a su compañero sentimental, otra estaba dirigida a su familia y otra estaba dirigida a lo que sería la policía, Mossos d'Esquadra, que se llaman en Cataluña. Ellos serían los terceros a los cuales dirigió una nota, imaginamos que para dejar constancia que eso había sido un suicidio. Sí que es verdad que había tenido una vida un poco con altibajos, y también es verdad que en una de las notas que dejó, él apuntaba a que estaba sujeto a un gran estrés y culpabilizaba, entre comillas, a alguien que le llamaba el monstruo. El monstruo pues ha dado mucho que hablar, y muchas personas que, suponieron quién era el monstruo. Yo no me atrevo a decirlo, cada uno allí a su imaginación, pero sí que es verdad que, obligados por este tipo de cartas, la casa Pronovias, el dueño Palacci de Pronovias, tuvo que hacer también un comunicado agradeciendo y diciendo lo trabajador y lo fiel que había sido siempre el director creativo, y que lo echarían muchísimo de menos. Pero bueno, cuanto menos la historia queda aquí, es un trágico final para un gran diseñador que murió muy joven. Vamos a hacer un breve repaso por su historia. Solo tenía 46 años cuando él murió, y aunque al principio de su vida, de su trayectoria profesional, quería dedicarse a la arquitectura, su pasión por la moda y el cine, y concretamente una película que fue Desayuno con diamantes, le hicieron apostar por ser el diseñador textil. A los 20 años decidió trasladarse a Madrid para estudiar en la Institución Artística de Enseñanza IADE. Durante esta época, y de forma casual, empezó su recorrido en el grupo Pronovias como diseñador de vestidos de novia. Su último desfile oficial se celebró en mayo de 2012 en Barcelona, en el Museo Nacional del Arte de Cataluña, bajo el lema Jardín de Sueños. Mota fue uno de los mayores creadores de moda nupcial a nivel nacional, vistiendo a personajes tan importantes como Genoveva Casanova, Adriana Artiles, Carmen Martínez Bordiú, Inés Domènech, entre otros, la modelo israelí Barrafaeli y la holandesa Doutzen Kroes en 2010, que fue, junto con la mexicana Alessandra Rosaldo, la cantante, en 2012, una de sus últimas creaciones
para famosas. Y no podíamos continuar un programa dedicado a lo que son las muertes trágicas sin hablar, obviamente, de la famosa muerte de Maurizio Gucci. Él ha sido protagonista de una película recientemente. Su historia fue trágica y muy conocida porque él murió con tan solo 46 años de edad y además fue acribillado a balazos, literalmente, y fue su esposa, Patrizia Reggiani, quien finalmente se demostró que había sido ella y fue condenada a 26 años de cárcel. Y ella lo que hizo fue contratar a unos asesinos a sueldo para que se lo siguieran y en el momento apropiado le disparasen. Fue una muerte en el acto. Y luego, con el tiempo, ella tampoco mostraba muchos signos de arrepentimiento, puesto que siempre dijo que todo vino por el tema del divorcio, ya que Maurizio, que obviamente era un hombre muy adinerado, que le ofrecía en ese divorcio la cifra de 600.000 euros y que a ella, como había dicho muchos medios, le parecía eso a un plato de lentejas. La película se estrenó justamente cuando ya cumplía 100 años de historia la casa Gucci. Su mujer Patrizia rechazó la libertad condicional a la cual se le ofreció, porque para ella salir significaba trabajar y decía: no he trabajado ni un solo día en mi vida. Continuamos con la película, que en todo caso fue una forma de acercar al espectador mucho más a lo que sería la vida. La historia de la casa Gucci es realmente bonita, de una gran trayectoria familiar, de cómo empezaron y dónde llegaron, y la verdad que lamentablemente hubo este suceso que enturbió un poquito lo que sería esa magnífica historia familiar. Maurizio Gucci nació en septiembre en Florencia y sus progenitores fueron Rodolfo Gucci y Sandra Ravel. Su hijo Maurizio Gucci heredó la participación de la mayoría de su padre de la compañía y lanzó una guerra legal contra su tío Aldo Gucci para controlar Gucci en toda su totalidad. Fue un procesamiento dirigido por el fiscal Rudolf Giuliani y con Domenico De Sol representando a la familia Gucci. En 1988, Paolo Gucci vendió casi el 47% de todo lo que sería la empresa Gucci al fondo de inversión en Bahrain Investcorp, que era el dueño de Tiffany desde 1984. Y Maurizio retuvo el otro 50%. Entre 1991 y 1993 las finanzas de Gucci se encontraban en números rojos. Maurizio fue culpado de gastar cantidades extravagantes de dinero en la sede de la compañía de Florencia y en Milán. Entonces fue cuando Maurizio Gucci vendió sus acciones en 1993 por 170 millones de dólares al grupo de inversión que antes hemos mencionado, Hearst Corp. Un año y medio después de la venta de Gucci, fue asesinado por el disparo de un sicario, como hemos dicho antes, contratado por su ex esposa Patrizia Reggiani, que fue condenada y encarcelada en 1988. Pues vamos ahora mismo al intermedio, serán nada, 2 o 3 minutitos de nada, pero antes no podemos hacerlo sin compartir con vosotros una agenda astrológica que es de nuestra buena amiga García Pilar Gil. De ella ya presentamos aquí un libro que es El universo nos ama, y digamos en la línea de ese mismo libro ha hecho esta agenda, que es una agenda astrológica de la editorial Kepler, que realmente lo que tiene muy original es que, si la vais abriendo, en cada uno de los meses nos está explicando cómo están los planetas. Así que para el 2023 ya tenéis agenda. Volvemos en unos minutos. Gracias.
¿Has descubierto ya De Moda? Personalidades mediáticas como Marisa Jara, Cristina Piaget y Vanessa Lorenzo ya han sido portada de nuestra revista. De Moda es una revista dirigida por Míriam Victoria y creada por la Asociación Moda Cataluña y Balears y la Asociación Nacional Mujer y Moda, para la difusión de conocimiento e informaciones relacionadas con la imagen, la moda, la belleza y la actualidad. Desde su primer número, De Moda es una iniciativa y una apuesta por la máxima calidad. Tanto en diseño como en contenidos, la revista ofrece la excelencia. Y por supuesto, la moda en todas sus vertientes. Marcas de prestigio internacional ya están presentes en la revista, que además cuenta con artículos y secciones especialmente dedicados a la belleza. Y por supuesto una continua colaboración con proyectos solidarios como Angels Influencers. Tu voz es importante. Tu voz puede ayudar a muchas personas. Ven con nosotros, Angels Influencers. Si no quieres comportarte como una ficha de dominó, guarda las distancias con el COVID y usa la mascarilla. Las dos únicas formas efectivas de no contagiar y ser contagiado, incluso si estás vacunado. Pues continuamos con otro de los grandes y trágicas muertes, digamos, escandalosas de todos los tiempos, que fue la de Alexander McQueen. Él era un británico, diseñador, muy conocido por todo el mundo, y sí que es verdad que también había sido una persona que cuanto menos había presentado algunos cambios digamos, anímicos a lo largo de su trayectoria profesional. Y él murió en febrero del 2010, es decir, es una de las muertes también bastante recientes, con tan solo 40 años de edad. Se dice que esto fue un suicidio, bueno, de hecho que fue un suicidio está constatado porque dejó una nota, pero esto sucedió 10 días después de que su muerte, o sea, de que su madre falleciera. Entonces se supone también que este suicidio estuvo motivado por la pérdida de su madre. Él dejó una nota en la cual decía: por favor, cuidad a mis perros, lo siento, os quiero. Él era amante de los animales y de hecho dejó parte de su legado, lo donó a sus animales, dejó la herencia a quien cuidara a sus perros, y la otra parte de su herencia dejó el legado a sus compañeros, o mejor dicho, la academia donde él estudió, que era la Academia de Moda de Londres, y ahí donó el resto de lo que sería su herencia. La muerte pues, fue un cúmulo fue una mezcla de cocaína, pues, somníferos y algunas sustancias que provocaron su trágica muerte en esa tan temprana edad de 40 años. Paradójicamente, también su mentora, el icono de la moda Isabella Blow, se había suicidado 3 años atrás, también en las vísperas de la Semana de la Moda de Londres, dato que coincidía con la muerte de Alexander McQueen. McQueen era abiertamente homosexual y se dio cuenta de su orientación cuando era muy joven. Tiempo después de su muerte también se reveló públicamente que era portador del virus del SIDA. Su nombre completo era Lee Alexander McQueen. Él nació en East End de Londres, el hijo más joven de 6 hijos de un taxista. Abandonó la escuela a los 16 años, ya que desde pequeño que él ya estaba ayudando a diseñar ropa para sus 3 hermanas, porque ya entonces tenía la clara intención de convertirse en diseñador. Alexander McQueen se graduó
en la prestigiosa escuela St. Martin's College of Art and Design de Londres en 1994, formando parte de la más brillante generación británica surgida de ese mismo centro, junto con John Galliano y Stella McCartney. Su talento no pasó desapercibido para los sastres Anderson Shepherd de la tradicional calle Savile Row, que le ofrecieron incorporarse a la firma como aprendiz. De ahí pasó a trabajar para Jeeves & Hawkes y luego para Romeo Gigli y Koji Tatsuno, antes de abrir su estudio en East London y antes de crear su propia marca. McQueen comenzó a hacerse conocido en los tabloides británicos gracias a unos diseños muy rompedores respaldados por una pequeña pero fiel clientela, entre la que se incluían figuras destacadas del mundo de la moda, como la estilista Isabella Blow, que fue su mentora y también se suicidó 3 años antes de su muerte, casualmente, como antes hemos dicho. En octubre de 1996, McQueen ganó el premio al mejor diseñador del año, Best British Designer of the Year. Unos días más tarde fue nombrado sucesor de John Galliano al frente del equipo de diseño de la casa Givenchy, gracias a su brillante creatividad y maestría técnica. En 1997, año en el que creó 4 colecciones para Givenchy y 2 para su propia marca, McQueen compartió el galardón al mejor diseñador británico del año con John Galliano. El estilo McQueen se caracterizaba por una brutalidad atemperada con lirismo y fue uno de los diseñadores más conocidos creadores de la moda salvaje, puesto que apostaba por un estilo muy transgresor, pero que siempre, y a pesar de ser tan transgresor, mantenía una imagen muy femenina, lo cual, haber logrado simultanear esa fragilidad con ese estilo, es lo que le había convertido en un diseñador con ese sello propio y tan conocido. La verdad es que fueron muchos los diseñadores que tuvieron una muerte misteriosa, y hoy solo nos va a dar tiempo de repasar unos cuantos, probablemente los más conocidos, pero hay muchos más, y no solo diseñadores, sino mucha gente, artista, relacionada con el mundo de la moda, de la pintura, del cine, porque hay que decir que este mundo artístico también está envuelto por gente muy sensible y por unas vidas un poco complicadas, y eso pues al final también a menudo puede pasar factura, y el mundo de la moda también no deja de ser un mundo muy competitivo, que también aboca a estos grandes iconos a estrés y a situaciones complicadas, de traiciones y de muchos intrínculos que están por detrás y que delante de las cámaras nunca se ven. No podemos dejar este especial de muertes trágicas sin hablar de Gianni Versace. Él es un grande de la moda y él murió el 15 de julio de 1997 justo delante de su hermosa villa de Miami, y fue asesinado por la espalda y murió prácticamente en el acto, porque no sobrevivió. Esta fue una muerte muy famosa, porque además él solo tenía 50 años. Era un gran diseñador, muy querido por celebrities y por famosos de Hollywood y de todos los círculos más altos de lo que sería la industria del cine. Y él, pues, con solo 50 años, pues la verdad es que toda la gente ese día se levantó pues, como preguntándose cómo estas cosas pueden suceder a diseñadores tan conocidos. Estamos hablando de Andrew Cunanan, toxicómano, gay y gigoló, que le mató de 2 tiros por la espalda en la puerta de su mansión, Casa Casuarina, en Miami Beach, y se suicidó días después, antes de que la policía pudiera detenerle. En su momento y al principio se especuló de que había sido un crimen producido por la mafia italiana, pero en poco tiempo, en pocos días, se pudo constatar que había sido un tema completamente personal por una persona que se había
por decirlo de alguna forma, obsesionado con su persona y del cual se ha hecho una película en el cual se ambientan algunos de los sucesos previos y posteriores a lo que fue el asesinato. Es una película porque en realidad tuvieron dos, la más conocida es la última, del 2018, que estaba creada y dirigida por Ryan Murphy y con intérpretes como Edgar Ramírez, Darren Criss, Ricky Martin, Penélope Cruz, Dasha Polanco, Will Chase, Max Greenfield, entre otros. Y luego esta misma película pues también fue serie, que la pudimos ver en Netflix, y también hubo una película anterior a la del 2018, que era del 1998, que fue de Versace Murder, que fue de Estados Unidos, dirigida y guionizada por Mehanem Golan, con reparto de Franco Nero, Steven Bauer, Shane Perdue, Matt Servito y David Golfson, entre otros. Gianni Versace nació en Reggio de Calabria el 2 de diciembre de 1946, donde creció con su hermano mayor Santo y su ahora famosa, hermana menor Donatella, que fue la que heredó su imperio una vez él fue asesinado, su padre y su madre Francesca. Tenía una hermana mayor, Tina, pero que murió a los 10 años debido a una infección de tétanos que no fue tratada de manera adecuada y que eso también le dejó pues, a él siempre pues, un estigma, por decirlo de alguna forma, de lo que había sucedido, puesto que fue debido a que no fue tratada a tiempo y eso era algo que también a él le torturaba. Reggio Pico es el reino donde comenzó la historia de su vida y era en la sastrería de su madre, la boutique de alta moda, el lugar donde de niño empezó a apreciar la Ilíada, la Odisea, la Eneida, donde comenzó a respirar el arte de la antigua Grecia. De hecho, su estilo está absolutamente inspirado por todo lo que serían los dibujos típicos de la industria de lo que sería toda la época helénica o todo lo que sería la época del mundo griego, y con ello impregnó sus estampados y su joyería muy conocida también por utilizar la greca, que es este típico estampado de la antigua Grecia. Él comenzó su aprendizaje ayudando a su madre a encontrar piedras preciosas e hilos de oro para bordar vestidos. Estudió arquitectura antes de mudarse a Milán a los 26 años para trabajar en el diseño de moda, uno de los cuales también es uno de los temas en los cuales también él estuvo siempre influenciado por lo que sería la arquitectura de la antigua Grecia. A mediados de la década de 1970, sus montajes llamaron la atención de las marcas Jenny y Callahan y lo contrataron para diseñar sus colecciones, y unos pocos años más tarde, animado por su éxito, presentó su primera firma de colección para mujer en el Museo de Arte Palazzo della Permanente de Milán. Su primera colección para hombre llegó en septiembre de ese mismo año. Después de presentar su colección de hombre, se unió con Jorge Salud, que más tarde se volvería compañero de Giorgio Armani. Su estilo era cuanto menos exuberante. La firma Versace alcanzó la celebridad mundial en la década de los 80, parte gracias a una sagaz asociación con estrellas del mundo del espectáculo, tal como hizo Giorgio Armani. Las estrellas de Hollywood y los cantantes de música pop empezaron a elegir esta marca para vestirse en sus fiestas, conciertos y filmes, entre los que se encontraba la famosa Liz Taylor, Elton John y la misma Madonna. Pues bien, hasta aquí vamos hoy a hacer este breve repaso, porque el tiempo es oro, ya no nos da para más. Espero que hayáis disfrutado un poquito con lo que sería una recopilación de biografías, de muertes misteriosas, porque algunas de ellas pues, se sabe exactamente cómo murieron, otras se sigue al día de hoy especulando, puesto que nunca han quedado totalmente aclaradas, pero sí que es verdad que todas ellas han sido muertes trágicas por la forma en que han sucedido,
trágicas porque eran grandes iconos de la moda y nos hemos perdido mucho de ellos porque murieron muy jóvenes y bueno, nos han dejado increíbles legados. Imaginaros si estas personas pudieran haber vivido hasta los 80 o 90, que eso hoy en día ya son edades normales. Así que bueno, espero que disfrutéis de este programa y en el próximo intentaremos hacer alguna recopilación también de famosos, cantantes, actores y otras personas que tuvieron finales pues no demasiado agraciados, por decirlo de alguna forma. Hasta pronto y nos vemos la semana que viene.